Salmo 126, nueva versión internacional voy a estar leyendo, puede verlo en la pantalla si no lo tiene. Dice así la palabra del Señor: cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían: el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y eso nos llena de alegría. Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos como haces volver los arroyos del desierto. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. El tema para esta noche, el título de mi sermón es Evoca, invoca, provoca. Evoca, invoca, provoca. Este salmo tiene un contexto que es cuando Nabucodonosor lleva cautivo al pueblo de Israel, y para el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, se produce un quiebre muy grande en su historia, porque venían de vivir, de experimentar un paso del gobierno teocrático a monárquico y todo lo que eso conllevaba y demás cosas, un pueblo que se había dividido y ahora es cautivo por Babilonia. Y no era algo que resultaba quizás inesperado, porque se había profetizado muchísimos años atrás. El profeta Jeremías, en el capítulo 25, versículo 11 al 13, dice: todo este país quedará reducido a horror y desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Pero cuando se hayan cumplido los 70 años, yo castigaré por su iniquidad al rey de Babilonia y aquella nación, país de los caldeos, y los convertiré en desolación perpetua, afirma el Señor. Haré que vengan sobre ese país todas las amenazas que le anuncié y todo lo que está registrado en este libro y que Jeremías ha profetizado contra las naciones. El cautiverio no era algo que les tomó de sorpresa, o sea, era un cumplimiento de una promesa, de una profecía. Obvio, lo más probable es que ellos no lo esperaban. El pueblo que fue cautivo en ese momento no lo esperaba, pero sabían que había una profecía. Pero también es bueno porque en la misma profecía que hablaba de lo que estaba por pasar, también se indicaba un tiempo de duración. Y tenemos un dicho que dice: siempre que llovió, paró. Y la humedad es terrible, ¿no? O sea, cuando para es terrible. Pero digo, qué bueno saber que frente a las circunstancias que atravesamos, también hay un día donde las cosas cambian. Pero el pueblo estaba y pasó durante 70 años sin templo, y para ellos el templo era lo más grande. No había sacrificios expiatorios, no había sacerdotes. Cada uno tenía que ser fiel al Señor en su lugar, guardar la fe en medio de una sociedad que estaba divorciada de Dios y serle fiel donde estaban. No podían hacer lo que hacían antes, pero tenían que guardar su fidelidad a Dios. Ahora, luego de 70 años de este cautiverio, Nabucodonosor lo lleva a Babilonia, y luego de 70 años se cumple esta profecía y comienza el regreso del pueblo. No volvieron todos, no voy a ahondar más en el tema, se da en 3 vueltas, en 3 regresos, pero no volvieron todos de una. Y el salmista lo sabe muy bien. Y a veces es verdad que los tiempos difíciles pueden ser evidenciados fáciles, ¿no? Y hay un problema, una circunstancia, algo que se ve, algo que sabemos, que escuchamos, pero muchas veces los tiempos difíciles se dan de manera silenciosa, se dan en lo profundo del corazón, se dan en esos lugares que nadie conoce, que nadie ve, y son esas crisis internas que tenemos sobre nuestra situación. Esos momentos donde quizás por afuera aparentamos fortaleza, por afuera aparentamos que está todo bien, pero internamente tenemos una crisis sobre lo que nos está aconteciendo, sobre lo que nos está pasando. Y el salmista, en medio de esta crisis, en medio de esta situación donde había vuelto una parte del pueblo y esperaban a otra parte,
en medio de esta crisis, el salmista tiene en cuenta 3 acciones que lo fortalecen, que lo animan y que bendicen su vida, y de la misma manera lo pueden hacer con nosotros. Así que quiero que veamos juntos estas 3 acciones sobre este Salmo 126. Y la primera acción es evocar lo correcto en nuestra mente y corazón. Vuelvo a leer el versículo 1 y 2, dice: cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían: el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Ahora, el salmista podría haber evocado, recordado cualquier momento de la cautividad. El salmista podría haber hecho hincapié en cualquier momento de esos 70 años, de ese momento donde fueron deportados, pero elige este momento tan particular. Y creo que a veces el pensamiento que tenemos sobre el pasado, esos pensamientos sobre momentos buenos, no buscan trabajar en nuestra paz, sino que buscan ahondar la crisis. Es que antes estábamos mejor. Es que antes, en otros tiempos, ¿te acordás cuando pasaba esto? Qué bien que estábamos. Son momentos buenos, evocan a la mente un recuerdo bueno, pero no para trabajar en nuestra paz, sino para ahondar la crisis de hoy. Qué bien que estábamos antes. Qué bien que se podía vivir antes. Qué barato que estaba el dólar, ¿no? Qué bien que estábamos con fulano de presidente, con fulana de presidente. Qué bien que estábamos antes con la otra y demás, ¿no? Qué bien que estábamos antes que mamá o papá pasara esto, antes que fulano hiciera tal cosa, antes que sufriéramos esta situación. Qué bien que estábamos. Y uno dice recuerdos buenos, no para trabajar en nuestra paz, no para sentirnos mejor, sino para ahondar la crisis. Traemos al pensamiento momentos lindos solo para ahondar lo que hoy nos está pasando. Y algunos eligen comparar sucesos para decir o para esbozar, bueno, al menos no estamos tan mal hoy, ¿no? Traigo los momentos críticos para decir, bueno, al menos no estamos tan mal como esa vez. Recuerdos que o ahondan la crisis o nos hacen conformar con lo que hoy tenemos. Y ¿saben qué? La mente es muy poderosa. Porque en vez de evocar o trabajar en evocar y recordar momentos de gloria o de victoria, dejamos que el temor se apodere. Esto le pasó a Job. Job capítulo 3, versículos 25 y 26 dice: lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. Lo que más temía me sobrevino. Lo que más le di lugar en mi cabeza a pensar y a pensar y a pensar y a pensar, eso terminó pasando. Lo que más me quitó el sueño, lo que más me asustó, terminó haciéndose una realidad. Y dedicamos el tiempo a recordar en nuestra mente o a trabajar en nuestra mente situaciones adversas. No, es que me va a ir mal. No, y es que esto no va a funcionar. No, y que seguramente me van a decir esto. Y seguramente mi jefe me va a echar. Y fulano me va a decir tal cosa. Y seguramente la cosa se va a poner peor. Y Job dice, esto que tanto temía que alguna vez pasara, esto que tanto temía que alguna vez sucediera, me termina sucediendo. Cosa de mandinga, diría uno, ¿no? Y no estoy hablando de un pensamiento positivo o negativo, no estoy diciendo eso. Pero a veces dejamos que nuestra mente se vaya en estos pensamientos. Apoyamos la cabeza en la almohada, cerramos los ojos
Y nuestra cabeza trabaja y trabaja y trabaja, pensando lo que podría pasar, pensando lo que podría venir, repensando lo que vivimos, dando lugar a que esas situaciones acontezcan. Es como cuando se da la situación en los evangelios del paralítico de Betesda. Dice Juan 5, 6 y 7, y le doy contexto breve, ¿no? Un estanque que al moverse las aguas, cualquiera que tocara o se sumergiera quedaba sano. Ese era el contexto. Jesús baja y encuentra a un paralítico. Y dice, cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Y fíjense lo que abundaba en el corazón y en la mente del paralítico. Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque. ¿Cuál era su pensamiento en su mente y en corazón? No tengo a nadie. Estoy, ¿qué? Solo. No tengo a nadie. Estoy solo, no tengo a nadie que me ayude. Otros tienen a otros, ¿no? Otros pueden y otro tuvo la suerte de que pasó fulano, pero estoy solo, ¿no? Y otros tienen la suerte y eso genera un resentimiento en el corazón. Fíjense que Jesús se acerca al paralítico y le dice, ¿querés ser sano? ¿Sí o no? Era la respuesta. Y el paralítico pensaba constantemente en que estaba solo. Pensaba constantemente en que no tenía nadie que lo tire. Es decir, estaba ahí solo por el hecho de estar. Pensando en un imposible eterno sobre su sanidad. No tengo a nadie que me meta. Su pensamiento. Ahora, volviendo a la historia del pueblo, el salmista podría haber evocado en su situación cualquier momento de esos 70 años. El salmista podría haber dicho, qué duro, qué difícil fue el momento donde Babilonia nos conquista, qué difícil fue el tramo de caminata hasta ese lugar, qué duro estuvo lo de esta familia, qué difícil fueron esos primeros años, cómo llorábamos, que extrañábamos nuestro lugar, nuestra nación. El salmista podría haber evocado cualquiera de esos recuerdos. El salmista podría haber ahondado su tristeza, pero el salmista elige evocar el mejor recuerdo para su tiempo difícil. No busca ahondar su tristeza ni hacer desfallecer su corazón, porque a veces es increíble cómo nosotros mismos podemos hablarnos tanto que nos deprimimos, tanto que nos agobiamos. Y el salmista dice, cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando, no lo podíamos creer. Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Evoca ese momento de regreso, ese momento en que uno se pellizcame, no puedo creer que esté pasando esto. Y estaban tan contentos que dice que las demás naciones se daban cuenta. Ha hecho grandes cosas el Señor de esta gente. Y esta es la acción que necesitamos en todo tiempo, en toda circunstancia. Evocar lo correcto a nuestra mente y corazón. Recordar lo correcto para nuestra mente y corazón. No quedarnos en lo que nos hizo llorar, no quedarnos en aquello que no se dio, sino recordar aquello que Dios hizo, recordar en dónde Dios obró. Pablo le escribe a los filipenses en el capítulo 4, versículo 8 y dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Otra versión dice al final, en esto ejercítense. Claro, es un ejercicio. Dicen que para no perder la memoria hay que ejercitarla.
Hay que usar, ¿no? Y ya cada vez la tecnología hace que tengamos que pensar menos. Ya no recordamos teléfonos, ¿no? Antes era toda una hazaña, ¿recordás? Ya no recordamos direcciones, fechas de cumpleaños. Ahora nos avisa el Facebook, el Instagram. Nos avisa el saludo de otro. Fue cumpleaños fulano. Ya no tenemos que recordar porque la tecnología lo hace por nosotros. En cambio la Biblia dice, ejercítense en esto. Piensen, recuerden, evoquen todo lo verdadero, todo lo honorable, lo justo, lo puro, lo bello, lo admirable. Piensen en cosas excelentes. No dejes que tu mente divague en la realidad de hoy, sino que ejercitemos la mente y el corazón para que terminen evocando la obra de Dios. Volver a recordar lo que Dios hizo. Volver a recordar de dónde Dios te sacó. Volver a recordar cómo estabas. Volver a recordar eso, la obra de Dios, para que tu vida se llene de esperanza en tiempo de dificultad. La primera acción, evocar lo correcto en nuestra mente y corazón. Lo segundo, invocar al Señor en todo tiempo. Versículo 4 dice, ahora Señor, haz volver a nuestros cautivos como haces volver los arroyos del desierto. Todavía había un remanente que tenía que volver. No habían vuelto todos. Todavía no estaba el pueblo completo. Es por esto que el salmista en su momento de crisis elige recordar esa vuelta gloriosa, ese momento hermoso que vivieron, y en base a esa evocación, en base a ese recuerdo intenso en la mente, invoca al Señor y le dice, Señor, hace volver nuestros cautivos como hiciste volver o como haces volver los arroyos del desierto. Cuando uno lee los primeros versículos del Salmo, uno se da cuenta de lo sorpresivo que les resultó. Por eso el salmista dice, nos parecía estar soñando. Parecía que no podía ser que esté pasando eso, ¿no? No puede ser tan rápido. Y el salmista dice, fue repentino. Estábamos en Babilonia y de pronto el Señor nos hizo volver. Parecía un sueño y estábamos tan felices. Y ahora el salmista le dice, Señor, hace volver a los cautivos como hace volver los arroyos en el desierto. Eso que de pronto se ve tan inesperado como el frío en febrero. Y uno dice, ¿qué pasó? Yendo rápido a la bolsa de invierno y ¿dónde está la campera? ¿Algún exagerado habrá prendido el hogar? Ya llamó a Oscarcito para ver si tenía leña. Oscar, ¿cómo andás en leña? Y alguno ya estaba con bufanda. Yo, hermano, igual. Remera, short, disfrutando el frío. Salía fuera y dije, hermosa mañana. No. Inesperado. La temperatura más baja no sé en cuántos años en febrero. Gracias Dios por acordarte de este cierre. Y los que disfrutan el frío felices. Mira qué lindo, vamos a disfrutarlo. Inesperado, porque así tiene que hacer calor. Así fue la vuelta, inesperada. A pesar de que estaba prometida, pero inesperada para ellos. Milagrosa para ellos, repentina para ellos, mostrándole que Él seguía siendo Dios y que Él podía hacer lo que humanamente ellos no podían. 70 años de cautiverio y por fuerzas propias no podían liberarse. Tuvo que liberarles otra persona. Ahora Dios usando a otros reyes para salvarles, para hacerles libre, para volver a demostrarle que la gracia de Dios puede traerles libertad. Pablo le escribe a los Efesios en el segundo capítulo y dice,
Pero Dios es tan rico en misericordia. Derrocha misericordia a Dios. Y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, no había forma de que nos pudiéramos salvar. No había forma de que torciéramos nuestra realidad por cuenta propia. No había manera humana para hacerlo. Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que hemos sido salvados, porque nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. Fíjese esto. Dios puede ponernos como ejemplo. Y dice, sí, qué bueno. Sí. Pero no por nosotros, sino ejemplos de la increíble riqueza de su gracia, de su bondad. Somos ejemplos de su perdón. Somos ejemplos del milagro de la restauración. Somos ejemplos de que su poder es real. Somos ejemplos de que su bondad sigue siendo para nuestras vidas, de que su gracia sobreabunda, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios nos salvó por su gracia cuando creímos. Dice, nosotros no tenemos ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. O sea, la cautividad para ellos era lo que les tocaba. Era lo que les correspondía por sus propios méritos. Estaban cautivos, lejos de Dios. No podían hacer nada para revertir esa situación. Pero Dios, que es bueno, misericordioso, bondadoso, les hace volver, les hace retornar. Les muestra una vez más su amor, les muestra su infinita gracia, su riqueza, su bondad. Y los hace volver. Y así fue Dios con nosotros, muertos en nuestros pecados. Pero Dios es rico en misericordia. Dios es rico en bondad. Y puede ponernos como ejemplos de eso. Pablo decía, de los pecadores yo el primero, pero su gracia abundó más. Ahora, ¿cómo no vamos a correr? Aquel que puede y que pudo hacer lo que nuestra propia justicia no podía. ¿Cómo no vamos a correr? Aquel que tiene el poder de cambiar nuestras vidas y que la cambia. ¿Cómo no vamos a correr? Aquel que nos da todo, aquel que nos rescató, aquel que nos salvó cuando estábamos perdidos, aquel que nos hizo libre de vicios, aquel que nos regaló una familia, aquel que nos dio ese trabajo. ¿Cómo no vamos a correr? Aquel que nos perdonó, aquel que nos salvó, aquel que escuchó nuestra oración en tiempo de crisis. ¿Cómo no vamos a orar? El salmista decide evocar el recuerdo del regreso. Señor, qué bueno que fuiste. No para ahondar la crisis hoy. No para decir, qué bueno que fue el Señor, pero mira cómo estamos. No. El salmista evoca el recuerdo y termina invocando a Dios. Señor, gracias por haber hecho esto. Señor, yo te pido que termines esa obra. Que hagas volver a los que están cautivos, como haces volver los arroyos del desierto. Señor, de esa misma manera en que todo está seco y de repente una lluvia lo cambia todo, vuelve a dar esa humedad, vuelve a darle ese color al pasto, vuelve a hacer reverdecer los jardines. Señor, esa lluvia que lo cambia todo en un instante, esa lluvia que bendice, ese frío inesperado de febrero. Señor, de esa misma forma, dice el salmista, Señor, hace volver a los que quedan. Termina esa obra. Señor, te pido que hagas esto. Y nos gusta, nos encanta. ¿A quién no le encanta lo repentino de Dios? A todos. Eso donde no hay que esperar, donde Dios hace así y está hecho.
A todos nos gusta eso. Las historias de Hollywood, los cuentos, buscan eso, ¿no? Y un momento y todo cambió, ¿no? Y vino la hada mágica y tocó, y la que era sirvienta y no tenía nada, de pronto se convierte en una gran princesa. Lo rápido, lo repentino, lo inesperado. Y claro que Dios lo había hecho. Y claro que Dios lo iba a volver a hacer. Pero el salmista evoca el recuerdo. Y eso le hace invocar a Dios. El salmista evoca el recuerdo de lo que Dios hace, el recuerdo de lo que Dios hizo. Y eso le lleva automáticamente a invocar a Dios. No le lleva a levantar el teléfono buscando contactos. No le lleva a entrar como desesperado al home banking para ver cuánto plata hay en la cuenta. No le lleva a tocar contactos. No le lleva a pedir fiado. No le lleva a amargarse y a llorar para ver cómo van a resolver la situación. Le lleva automáticamente a invocar al Señor. Salmo 50:15 dice: invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Invócame en el día de la angustia. De esos momentos donde la palabra ni siquiera sale, se queda atorada acá. Donde no hay que decir nada para que las lágrimas abunden. Esos días tan raros, tan especiales. Esos días donde la crisis interna golpea más fuerte, donde la gente afuera puede vernos bien, pero la crisis interna nos golpea, nos angustia y no resolvemos. Y Dios dice: invócame en ese día. Invócame en ese día. Invócame, ¿por qué? Porque yo te voy a librar de eso. Invócame, pedime, clamame. Yo te voy a librar. Y vos vas a ser un ejemplo de mi poder y me vas a honrar. Y vos vas a ser un ejemplo de mi bendición. Vas a ser un ejemplo de restauración. Vas a ser un ejemplo de progreso. Vas a ser un ejemplo de presencia. Vas a ser un ejemplo de lo que puedo hacer yo por vos. Y me vas a honrar. Tu vida me va a honrar. Porque cuando te pregunten qué te pasó, porque cuando pregunten qué fue, cómo fue tu historia, y evoques al momento donde Dios interviene, esas buenas obras terminan dando gloria a Dios. No gloria a nosotros. No gloria a la persona que nos prestó. Y no estoy hablando que esté mal. Pero tenemos una tendencia a correr a lo que conocemos y podemos resolver nosotros. Y el salmista evoca un recuerdo. El salmista evoca un momento. Y quizás ese momento puede ser un llamado que esperabas, un mensaje. Puede ser el día que fuiste a la entrevista y te dijeron que el puesto era tuyo. Esos días donde uno sale con una sonrisa donde más no puede. Ese día donde te casaste, donde te tenían que operar el pómulo porque la sonrisa te estaba perforando la cara. Y no falta que dice: y se casó nomás, ¿eh? Mira vos. Si se casó él, hay esperanza para mí, dice alguno, ¿no? No estoy hablando de mi hija ni de Patria, por favor. No sé qué momento es. Pero el salmista evoca ese momento donde se ve la bondad de Dios. Quizás puede ser el día que Dieguito estaba ahí en el agua, ¿no? Si mirás vos, ahí está. Faltó un poquito más para que se le muera el chamamé ahí abajo, pero no pude. El 6 de mayo, hay 7 de mayo de bautismo, si querés bautizarte otra vez. Veo que hay cosas que no mataste todavía, hermano. No sé qué recuerdo. Pero eso te lleva a invocar a Dios.
a invocar a Dios. Donde te das cuenta que lo que uno puede hacer es inútil, es limitado. Pero qué mejor correr a Dios. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Invocar al Señor en todo tiempo. Dijimos, evocar lo correcto en nuestra mente y corazón, invocar al Señor en todo tiempo. Y por último, provocar la decisión, firmes en sus promesas. Versículos 5 y 6 dice, el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Y es que la siembra es dura, es difícil, no es cómoda. Aunque hoy la tecnología generó algunos dispositivos para que el que va sembrando casi que va sentado, ¿no? Avanza y va poniendo el plantino, la semilla, y, en fin. Pero el trabajo del agricultor siempre fue duro. Siempre fue abnegado. Y la siembra es con lágrimas. Porque no solamente que el salmista evoca el recuerdo, invoca al Señor, sino que también esto le provoca el sembrar. Le provoca sembrar. Por eso vuelve a hablar, dice, el que con lágrimas siembra, con regocijo va a cosechar. Porque muchas veces te va a tocar sembrar con lágrimas. Un gran predicador decía, muchas veces te va a tocar hacer las cosas con lágrimas en los ojos. Porque cuando la angustia llega, no hay nada que detenga las lágrimas saliendo. Cuando no sabes cómo vas a hacer, la angustia hace que nuestros ojos se llenen de lágrimas, que broten lágrimas. Pero la vida sigue. El viernes se fue mi hermano, mi cuñada a vivir a Estados Unidos. Ya llegaron, están en su casa, ¿no? Y hablábamos ahí en videollamada en el aeropuerto y estaba mi mamá al lado. Le decía, viejita, no llore. Mi mamá era un mar de lágrimas. Pero la vida sigue. Y las cosas cambian, pero la vida sigue. Y muchas veces nos va a tocar no entender la situación. Pero sí es necesario la siembra. Si es necesario entender que de la misma forma que Dios tiene el poder y la capacidad de hacer las cosas de manera repentina, también existen los procesos en nuestra vida. Porque el salmista evoca ese momento, esa situación, pide diciéndole a Dios que lo vuelva a hacer de esa manera, pero ahora reflexiona y dice, quizás es tiempo de una siembra con lágrimas. Un proceso determinado de tiempo que al final del día va a producir un fruto, va a producir alegría. Pero es necesario el proceso. Si lo primero fue repentino, asombroso, inesperado, lo segundo es extenso, pero con un resultado esperado. Porque uno sabe lo que siembra. Uno no anda como loco en la vida tirando semillas porque sí. Uno sabe lo que siembra. Les decía hace una semana a los recién casados, en unos años ella va a ser el reflejo y el resultado de lo que vos como hombre siembres en ella. Y le decía, él va a ser el reflejo de lo que vos como mujer siembres en él. No podemos disociar lo que nos pasa como familia de lo que es la siembra. Hoy veía a alguien decir,
Muchas veces nuestros hijos preguntan, papá o mamá, ¿por qué el pasto es verde? ¿O el cielo es azul? Y muchas veces la respuesta a eso, deja de hacer preguntas tontas. Deja de hacer preguntas, ¿no? Y de pronto, en vez de provocar en ellos una reacción distinta, automáticamente se corta. Cuando uno podría contestar, no sé, pero sería un buen momento para averiguarlo. No sé, pero quizás seas vos el que descubra por qué es celeste o por qué es verde. Respuestas que de pronto siembran en su vida ánimo. Siempre sos el mismo, ¿no? Y ahí viene la palabra. Siempre igual vos, igualito a tu papá, igualita a tu mamá, el mismo carácter, la misma cosa, siempre las mismas notas, siempre el mismo año, siempre llevándote materias. Siempre la misma mentira, siempre prometiendo y no cambiando, siempre igual. No me dan ese lugar, y la iglesia esto, y el hermano fulano tal cosa. Sembrando. Ahora somos conscientes de lo que sembramos. Porque si no hacemos lo anterior, la cosecha puede ser desastrosa. Si no tomamos en cuenta las dos primeras acciones espirituales en nuestra vida, la cosecha puede ser desastrosa. La cosecha para nuestra familia, nuestros días, nuestra vida puede ser desastrosa. Pero cuando estamos enfocados en Dios, cuando entendemos que dependemos de esa gracia, de ese amor inmerecido, de esa misma gracia que todos tomamos, gracia sobre gracia, de esa misma gracia podemos sembrar en los demás. Podemos invertir en los demás. Podemos tener palabras de afirmación, palabras de aliento. Claro, lo que pasa es que ¿por qué no es mejor que Dios lo cambie y punto? ¿No es mejor que Dios haga la obra y ya está y nos ahorramos tanto tiempo? Puede ser de la misma forma que el río cubre el desierto, los arroyos del desierto, así repentino como cuando llueve y se inunda la calle. Repentino, Dios, no podés hacer esto, no podés cambiar esta situación, no podés decirme ya hoy lo que vos querés, dónde querés, cuánto querés. No podés darme un detalle de vida de lo que van a pasar los próximos años y listo. Y de pronto Dios nos llama a sembrar. Y muchas veces la siembra va a ser con lágrimas. La oración angustiosa o angustiante cuando no entendemos nada. Un Jesús orando en el Getsemaní y aunque no oraba con lágrimas, sí caían sus gotas de sangre. Y cuando la presión era mayor, más intensamente oraba, sembraba su vida a Dios. Sembraba con lágrimas. Y a veces esperamos que Dios responda todo, que Dios sea rápido, Señor. Te mando un mensaje de texto, respondeme la consulta y listo. Y muchas veces, muchísimas veces, nos va a tocar sembrar en silencio. Sembrar silenciosamente, quizás en tu pieza. Es que insisto, pastor, le digo, y no pasa nada, y le pido que cambie, y le pido que haga esto, y le pido por favor que me deje hacer tal cosa, y le pido que nos cuide y tal. Pero probaste ahora
sembrando con lágrimas. Porque a veces intentamos nosotros que las cosas se produzcan. Y Dios dice, sembra con lágrimas. Porque quizás el camino es largo para sembrar. Y fue un día de oración. Señor, esta es mi situación, esto es lo que me pasa, esto es el diagnóstico, esta es la deuda, esto es lo que hoy me pasa, esta es mi crisis, este es mi problema, esto es lo que me da miedo, esto es lo que me está sucediendo. Y quizá puede ser que mojes tu almohada orando, pero la vida sigue y uno se seca las lágrimas y sale a hacer las cosas del día. Y aunque parezca insignificante, espiritualmente fue un día productivo. Porque aunque no se vea nada, espiritualmente fue un día productivo. Porque fue un día de siembra con lágrimas. Fue un día donde invertimos en el secreto. Algo que después se va a ver públicamente. Algo que va a decir, ¿qué pasó? ¿Cuándo sucedió? Es que los propósitos de Dios no se detienen. Y el salmista tiene la certeza de que lo que se siembra con lágrimas, no está especulando si vas a recogerlo con alegría. No dice si sembrás con lágrimas, vas a recoger con mucha alegría. Vas a ir recogiendo esas historias que dolieron, con respuestas que van a hacer que tu corazón sonría. Como el salmista decía, llenó nuestra boca de risa, nuestros labios de alabanza. Señor, cuánto te pedí por esto y hoy lo estoy viendo. Cuánto te pedí por tal cosa y hoy lo estoy viendo. Iglesia, mantenete sembrando. Quizás estás pasando momentos críticos. Quizás la situación es desalentadora. Pero no dejes de sembrar. No dejes de evocar el recuerdo de lo que Dios hizo. No dejes de pensar en aquella oración contestada anteriormente, en aquella situación de tu familia, de tu casa. No dejes que tu pensamiento se vaya en lo que hoy no. Evoca ese recuerdo feliz, ese recuerdo de lo que Dios hizo. Invoca a Dios con ese recuerdo de lo que Dios hizo. Señor, lo hiciste una vez. Señor, abriste el mar, cantábamos muchas veces, ¿no? Para que yo camine, Señor, lo podés hacer otra vez. Yo creo que lo vas a hacer otra vez, Señor. Muchas cosas pasaron, pero yo sé que lo vas a hacer. No voy a concentrarme en lo que me dolió. No voy a concentrarme en lo que hoy está pasando. Voy a evocar el recuerdo. Voy a invocarte en el día de angustia. Y voy a hacer la mayor siembra espiritual en mi vida. Porque yo lo que no puedo hacer yo con mis fuerzas, lo puedo hacer sembrando silenciosamente. Evocar, invocar y provocar una cosecha abundante. Padre, gracias te damos. Iglesia, ¿por qué no estás de pie? Quizás todavía hay áreas en tu vida que están esperando una siembra silenciosa. Quizás todavía en este comienzo de año hay áreas que están esperando tu siembra. Situaciones que no se resolvieron, circunstancias que no cambiaron, promesas que todavía no se han cumplido o respuestas que todavía no llegaron. Pero qué buen momento para que sobre esas áreas, sobre esas situaciones, comience a haber una siembra silenciosa, que comience a haber una siembra con lágrimas, que comience a haber una siembra espiritual silenciosa, pero muy poderosa. Esa siembra que llena el corazón de paz. Esa siembra que provoca que nuestra mente esté guardada
Invócame en el día de la angustia. Sembra en el día de angustia, en esos días de desesperación, en esos días donde el miedo quiere tomarlo todo. Invócame en ese día. Sembra en ese día de manera silenciosa. Porque esas lágrimas que se siembran, las vas a terminar recogiendo con alegría. Vas a terminar viendo el producto de esas oraciones. Padre, gracias te damos. Señor, yo no sé qué áreas son las que todavía no se han sembrado en el corazón de mis hermanos. Yo no sé cuáles son las situaciones que hoy quieren tomar su mente y su corazón. No sé cuáles son esos pensamientos que intentan derribarles. Señor, esos pensamientos que intentan generar duda, generar incertidumbre. Pero hemos entendido la importancia de estos 3 pasos. De recordar, de evocar el pensamiento, Señor, de invocarte en el día de angustia y de provocar una siembra espiritual, de provocar una siembra silenciosa, una siembra que a ojos parece improductiva, pero termina dando fruto en abundancia, una siembra que la gente no ve en su momento, pero que al finalizar el proceso de maduración, la respuesta es poderosa, la respuesta es asombrosa. Esa crisis, esa situación, eso que no está resuelto internamente, quizás hoy tu vida espiritual necesita ser sembrada. Quizás es tu familia, quizás es tu matrimonio, quizás es tu economía, quizás es la incertidumbre de los próximos días. Y Dios dice: sembra. Sembra, porque mi palabra es verdad, porque mis promesas son para tu vida, porque yo te voy a librar. Yo soy el que hago las cosas. Invócame en el día de angustia. Invócame en el día malo. Invócame en el día donde no hay aparente salida. Yo te voy a librar y vos me vas a honrar. Tu familia me va a honrar, tus hijos me van a honrar, tu matrimonio me va a honrar, tus finanzas me van a honrar, tu ministerio me va a honrar. Todo lo que hagas me va a honrar. Pero invócame en el día de angustia. Invócame en el día de angustia. Invócame en medio de tu crisis. Invócame en medio de las preguntas sin respuestas. Invócame en medio del diagnóstico conflictivo. Invócame en medio de tus pensamientos negativos. Invócame en medio de tus ataques de pánico. Invócame en medio de tu depresión. Invócame en medio de tu angustia. Invócame en medio del conflicto en tu hogar, en tu matrimonio. Invócame. Sembra con lágrimas el terreno, porque da fruto. No hay terreno que pueda oponerse a la siembra espiritual.